Nosotros necesitamos un Estado presente y eficiente. Porque un Estado presente e ineficiente es mejor no tenerlo. Hubo una mañana que Néstor y Cristina se pelearon porque querían renunciar. Eso pasó. Eso sí, ocurrió. ¿Y cómo te llevabas con Moreno? En algún momento el gobierno perdió lo que yo llamo el sentido común. Falta toda esa economía para realmente crecer y apuntalar a la macro Argentina. Las fuerzas productivas de Argentina son brutales. Tenemos que liberar esas fuerzas productivas. ¿Decís que como instrumento es viable el control de precios? Todos decimos que el sistema impositivo es un sistema que está mal, pero no hicimos ninguna reforma del sistema impositivo. ¿Yatasto a qué mercado apunta? El Gran Buenos Aires antes comía comida con bajo contenido de impuestos. ¿Pero y se te queda a vos de tu viejo como canciller? Guido, yo con lo mío no puedo gobernar. ¿Por qué Argentina hace quesos tan malos? Las pymes alimentarias del interior tienen miedo de venir al Gran Buenos Aires. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? La pregunta se la estás haciendo a un ciudadano norteamericano. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 2050. ¿Cómo andás, Hernán? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y hoy estamos con Luciano Di Tella, empresario tambero, fundador y socio fundador de Yatasto, empresa láctea, exdirector de Genex, portadora de gas envasado, y bueno, también funcionario público. La idea es preguntarte por tu paso empresarial, pero también por el peso que tiene el mercado de alimentos, y también inevitablemente por tu familia. Así que vamos a empezar por ahí, Hernán. Lo primero que me gustaría que me cuentes es recuerdos de tu infancia. Cosas que te vengan. Contabas de la participación de tu mamá en el Fleni, que era muy divertida la casa de verano. Sí, bueno, mis padres eran, la verdad, que personas bastante extraordinarias, entonces muy interesadas en el debate público. De chicos, en la mesa se hablaba de economía. Casi todos los planes económicos de la Argentina desde los 60 En la sobremesa. se discutieron con muchas veces con los actores. Entonces era como un aprendizaje de todo permanente. Entonces era muy, muy interesante. Después mi padre tenía un fanatismo por ir a Navarro. Y entonces todos los viernes muchas veces nos iba a buscar al colegio y con el uniforme del colegio salíamos para Navarro. Y a veces, pocas veces, pero nos despertaba a las 5 de la mañana el lunes, uniforme, y veníamos de Navarro. Entonces Directamente. Muchas veces, casi no recuerdo ningún fin de semana que no hayamos estado en Navarro. Entonces me crié ese tema que dicen ahora, viste, que vivo en la ciudad, pero trabajo en el campo. Entonces yo tenía una vida muy extraña porque era mitad rural, y en el campo iba a los tambos, a un tambo donde iba a ayudar a ordeñar. Y me acuerdo, por ejemplo, una cosa, llegábamos el viernes, me acuerdo, y los tambos de esa época empezaban a las 2 de la mañana. Y yo me levantaba a las 2 de la mañana contento, iba a ordeñar, y había un tambo muy cerca de la casa principal, que además medio... Pues yo varias veces busqué padres complementarios, diría. Entonces, Ramón y Mina, y ellos ordeñaban las mejores vacas, a mano se ordeñaban en esa época todavía. Esto debe haber sido, yo tendría 8 años. O sea que tu relación con eso viene ya de... Sí, pero pará, que yo ordeñaba a mano y me dolían las manos, un frío en invierno espantoso. Y me acuerdo que una vuelta, mientras ellos habían ordeñado 30 vacas, yo había logrado ordeñar una. Y me acuerdo el orgullo de que había logrado ordeñar una vaca en el tiempo que ellos habían ordeñado 30. Pero eso hace que yo, esta vida muy dual de ciudad y campo, me acostumbré, por ejemplo, a hablar con trabajadores, con gente de campo con una educación muy distinta a la mía, pero con una sabiduría distinta. Y entonces eso me ha permitido en la vida, yo me adapto a situaciones muy diversas y estoy cómodo. La gente dice, ¿cómo estás cómodo hablando? Sí, yo estoy cómodo, yo estoy bien, no entiendo distintos mundos con cierta facilidad, o eso me ayuda por lo menos. Ok. Y estabas contando hace un rato, cuando hablábamos un poco, que hubo una historia con el Fleni de tu familia, que tu mamá participaba. Bueno, mi madre participaba en Fleni y yo estaba en esta mesa, esta cena de todos los días que era siempre fascinante. Mis padres eran muy amigos de Raúl Carrea. Raúl Carrea fue un neurocirujano brillante que tuvo la Argentina en los 60 y él era el jefe de neurocirugía de la sala del Hospital de Niños.
Y Fleni era una fundación de mujeres que juntaban plata para las sábanas, para el algodón, y Raúl Carriá viene y dice, acaba de ocurrir una revolución, se inventó una máquina que se llama tomógrafo, y Argentina tiene que ser líder y traer el primer tomógrafo. ¿Esto en qué año más o menos? No, esa parte, pero haber sido yo tendría, sí, 70, 71, 72. Y era EMI, el primer tomógrafo era de EMI. Y entonces mi padre se pone la camiseta y empiezan a juntar plata, pero creo que era como $1 millón de esa época. Había que juntar la plata. Y más o menos la fueron juntando. Al final faltaba, y mi padre me acuerdo que fue al Banco Nación. ¿Pero cómo juntaban? ¿Hacían tipo colecta? ¿Pedían Sí, empresarios colecta, pedían amigos? empresarios. Había que explicar qué era un tomógrafo, por qué había que traer un tomógrafo. Era toda una historia. Y bueno, juntaron bastante plata. Y el mejor cuento del Banco Nación es que mi padre va, él es el gerente general, que era medio amigo de él, qué sé yo. Y el gerente general le dice: Guido, esta fundación está floja de papeles, o sea. Fleni, Fleni, claro. Fleni tenía un patrimonio estaba pidiendo un crédito, no sé, $100, $200.000, tendría un patrimonio de nada. Y entonces dice: estos van a pagar. Y mi viejo, que era muy gracioso y tenía bastante sutileza, le dice: mira, es posible que te paguen, es posible que no te paguen, pero vas a haber hecho una buena acción y vas a haber compensado muchas cosas que has hecho. Lo habló con el corazón. Claro, y le dio la plata. Lo devolvió. Sí, lo devolvió, por supuesto, porque anduvo muy bien el proyecto. Sí. ¿Cómo, ya que sale el tema de tu viejo, Guido Di Tella, histórico economista? Primero, él formó parte del diseño de planes económicos, ¿no? O sea, no solamente se discutían con los actores, o sea, muchas veces tu viejo era el actor de esos planes. No, en los 60 no. El primer participación de mi padre es con Isabelita, cuando fue viceministro de Cafiero. Antes escuchaba, opinaba, criticaba, supongo. Pero hay una historia porque tu viejo se exilia, se va a Oxford, y eso también... En el 76 recién. 76. Sí. Vos pasaste allí, ¿hasta qué época? Yo estuve ahí, nos fuimos toda la familia se fue. Nos fuimos exilados del 76 a Depende. Yo volví en el 78, yo 79, y algún hermano mío vino después, alguno vino antes. Después, bueno, tu viejo tiene un acercamiento con el peronismo. No, ya lo había tenido en los 70. Claro. Con su entrevista con Perón, y después él creo que antes de la presidencia de Menem se acerca a Menem. No. No hay una entrevista con Menem previa Mi padre estaba con Cafiero en la interna. Mi padre era muy activo con Cafiero. Era muy amigo de Cafiero. Y yo lo ayudé, participamos en la interna Cafiero-Menem. ¿Qué edad tenías vos, Luciano? Estábamos convencidos que esa época, ¿qué edad tenías vos? No, no era tan chico, no me acuerdo. Pero 20 y pico tendría. Ah, bueno. Pero... No, y ahí, tengo 1000 historias. Ahí Cafiero estaba convencido que ganábamos. Por eso aceptó Cafiero. La exigencia de Menem para no romper era que el padrón complementario de gente que se había afiliado al lado del Menemóvil, que se ha incorporado al padrón. Y Cafiero, para no darle excusa a Menem a romper, dijo: incorporen ese padrón. ¿Y con esos afiliados de último momento ganó la interna? No, con eso, en ese padrón complementario creo que Menem sacó 90% de los votos. Sin ese padrón complementario... Ganaba Cafiero. Ganaba Cafiero. Hubiera sido otra la historia. Sí. Y después ese día no tuvo fiscales. Menem no tuvo fiscales en gran parte de Gran Buenos Aires. Y la orden de Cafiero es: quiero esperar el voto. O sea, la orden de Cafiero fue respetar el voto. Respetar el voto. Y bueno... que conocen la interna, sobre todo una interna. Algunos decían: mirá que acá no tengo ningún fiscal del otro lado. Espero instrucciones. ¿No? La gente va a votar. Una de las pocas internas. Y perdimos. No, y aparte, para el peronismo, tener una interna era un acontecimiento. Y sí, fue muy interesante. Y después de eso, Menem empieza a ofrecerle cargos a gente del cafierismo. Y cuando mi padre había sido muy duro públicamente, había dicho que la estrategia de Menem era la estrategia de ambulancia, recogía a los heridos,
y los que andaban tirados por la calle, por las rutas, y los recogía y los Y los metía en la ponía en lista. la lista. Había sido muy duro. Bueno, Este, fue también, una vez que estaba confirmado en el gabinete, tiró su famosa frase sobre $1 recontra alto. recontra alto, sí. Fue muy duro con el mismo ahí. Pero hay un cuento, Menem era muy gracioso y muy rápido. Cuando le ofrece, por lo primero que le ofrece Menem, le ofreció, claro, ser viceministro de Economía. Y mi padre dice, pero, presidente, yo he dicho barbaridades suyas, yo estoy con Cafiero, gobierne con los suyos. Guido, yo con lo mío no puedo gobernar. Él tenía claro que con los de él había ganado, pero que no podía gobernar, al punto tal que casi toda la gente de... Los ministros estrellas, Manzano, Grosso, todos venían de la primera línea de renovación. Exactamente. Pero tu viejo entra y estaba con una especie de banco de suplentes de economistas, con Curia, Cavallo, en el momento en que estaba Herman, y después termina como canciller. Claro, primero él había estado en el primer equipo económico que era Rapanelli, ¿no fue el que se murió? Roig. Roig. Él estaba en el equipo de Roig. Lo que pasa que... Yo pensé que Roig había traído a su equipo de un No, lugar. mi padre era... Esta parte no está escrita, pero mi padre era el segundo de Roig. Y una vuelta van a La Rioja y tenían que ajustar el déficit cero. El no hay plata ya existía en ese momento. Y entonces le dicen, mi viejo lo convence a Menem que había que subir el precio de la nafta, el ITC. El ITC es un impuesto muy fácil de recaudar, no hay evasión. Y no es retrógrado, porque la gente con más plata gasta más energía que la gente con menos plata. Los pobres no tienen auto y después, por supuesto, arrasa todos los precios de la economía, que es otra discusión. Y entonces lo había convencido a Menem de que había que subir el precio de la nafta a 60 centavos de dólar. Y Menem sale de esa reunión y dice, y la nafta va a tener que subir, y si la gente tiene que andar en bicicleta, va a andar en bicicleta. O sea, apoyo político al ajuste total. Y vuelven en el avión y Roig le dice, ¿te parece, Guido? No, se prende fuego el país si subimos la nafta. Y dice, mirá, es la única, o seguimos con la hiper. Y entonces dice, no me animo. Entonces mi viejo le dice, mira, no te ofendas, pero los economistas siempre tenemos el problema que no tenemos apoyo político a las cosas que queremos hacer. Ahora que conseguimos apoyo político, sos vos el que te asustás, entonces yo renuncio. Entonces mi padre le renuncia a Roig cuando Roig no quiere hacer el ajuste que Menem, o cierto ajuste. Ahora había conseguido el apoyo político y ahora era Claro, el entonces Él técnico siguió en el un que no equipo de quería. economistas que es cercano. No, y ahí le ofrece, y ahí cuando mi viejo va y le dice a Menem que se va, Menem lo manda de embajador a Washington. Y después vuelve como... Y después vuelve, cuando termina la gestión de Herman, él vuelve como ministro de Defensa 15 días, 20 días, qué sé yo, y después... Claro, porque el canciller era Cavallo en ese momento. Era Cavallo. O sea, dos cancilleres economistas ahí. ¿Qué experiencia te queda a vos de tu viejo como canciller? Porque fue un canciller muy significativo, toda la política de acercamiento a... Sí, de mil cuentos, pero no sé, ¿qué decís? ¿Qué experiencia? No, fue el canciller de las relaciones carnales, estaba muy asesorado por Escudé, si no me equivoco. También el del acercamiento a los habitantes de Malvinas, a los Kelper, cuando mandó los ositos Winnie Pooh. No mandó ositos Winnie Pooh, la historia está mal escrita. A ver. Mandó libros. ¿Y por qué quedaron? ¿Y por qué quedó lo de...? Porque el periodismo no profundiza sobre la realidad. ¿Y qué libro le mandó, te acordás? El de Winnie Pooh. Pero Pero creí mandaba, que les había mandado a Martín Fierro. mandó uno. Todos los años mandaba. Mi padre creía que la democracia argentina tenía una deuda infinita con los chicos que murieron en Malvinas y para recuperar. Y el esfuerzo que puso para recuperar Malvinas fue gigantesco. Y tenía la política de seducción. Y me acuerdo que una vuelta no sé, traté de entender qué decía. Me dice, Luciano, son 2.000 personas, son 400 familias, es un club de barrio. ¿Cuántos deciden en un club de barrio? 10, 20. La comisión directiva. La comisión, tengo que convencer a 20. Y llegó a armar un partido pro-ditelista en Malvinas. Bueno, armó un partido político. No un partido, tenía los tipos que los tenía convencidos, y el esfuerzo que hacía. Me acuerdo de una vuelta, yo estaba, en ese momento estaba ya trabajando para él, me dice, Luciano, ¿no me acompañás a Río Gallegos? ¿Río Gallegos? Sí, ¿qué vamos? No, vamos por un día, vamos y volvemos en el día. ¿Y qué vamos a hacer?
No, bueno, hay un kelper que aceptó juntarse conmigo a tomar el té. Y vamos a ir a Río Gallego a tomar té. Y dice, Luciano, tengo que convencer 40. Es uno, Claro. es uno de los Es un 40. porcentaje importante. Y fuimos a tomar té con uno. ¿Y cómo fue? ¿Lo convencieron? No querían hablar con Argentina. Todo el tema de los regalitos. El cuento cómo empezó, los ingleses se negaban a hablar y los kelper menos que menos. Y no había manera. Y entonces mi padre una vuelta descubre, y tenía arriba del escritorio, tenía la guía telefónica de las Malvinas. La debilidad geopolítica de los ingleses es que nosotros podemos llamar a cualquier número. Y entonces mi viejo estaba con eso y se nota que le daba vuelta a la cabeza. Y un día se muere uno de los como concejales que tienen ellos. Tienen un comité que gobierna las Malvinas, elegido, ¿no? Entonces había muerto uno. Entonces mi padre llama al hospital o a la casa de velatorios y dice, mire, se murió Juan, o Juan, qué sé yo lo conocía porque me juntaba en la reunión y quiero mandar una corona. Claro, pero los ingleses son gente educada, muy respetuosos. Mi padre quería mandar una corona de respeto a un tipo que había conocido. Pero entonces no le dijeron que no. Y por supuesto no hay flores en Malvinas porque no hay, el clima es muy arduo, entonces las coronas de Navidad son las tarjetas que pagás. Entonces mi viejo mandó plata personal de él, que no sea del gobierno, y pagó la corona. Y ahí fue el primer, empezamos a hablar un poquito. O sea que era una tarea artesanal. Y que él casi personalmente... No, era artesanal y lo hacía él personalmente. Pero había una política y un equipo que acompañaba. Por supuesto, sí, pero el tema era generar relaciones personales y después yo fui con él, después que ya fue canciller, fuimos a Malvinas y fuimos a visitar a los del partido pro-argentino que él ya había juntado y bueno. ¿Y eso tuvo continuidad? No, porque después vino Rodríguez Llavarini, que creyó que era una tontería eso. Y me acuerdo que me mandó, este es un cuento bastante lindo, me dice, tenés que ir a ver a este tipo. Y, ¿quién es este tipo? Y es el más duro opositor. Qué lindo. Qué linda tarea. ¿Y qué es? Bueno, mira, el problema es que los más duros en las Islas Malvinas no son los isleños, son los ingleses que se vinieron a las islas por motivos... ¿Este tipo quién es? Bueno, un ex fuerzas especiales inglesas, ex buzo táctico. Te mandó el tipo de y después hizo mucha plata con plataformas petroleras. Como era buzo, iba abajo la plataforma, no sé qué hacía, controlaba que las columnas estén bien. Y entonces, y ahora lo que hace, se vino a vivir acá porque dice que el mundo, Europa es un desastre y el mundo va a explotar y acá va a sobrevivir. O sea, claro, era una bomba. Estaba medio pirucho y hace excursiones y saca a los turistas a verlos, les hace hacer buceo, y que era su especialidad. Y entonces yo voy y tenía una tienda donde vendía cosas de buceo y de pesca y arpones y todo. Entonces yo voy y había otra persona antes y me acuerdo y dije, uy, no puedo hablarle con otro cliente. Me hice el boludo que miraba los arpones, que no sabía qué. Y entonces se va la mujer y yo, ¿qué tal? Vengo a saludarlo. Era un gran, 1,95 m, una bestia así, ¿viste? Que te se enoja. Y me dice, mire, yo soy Luciano Ditela, hijo de... Ya sé, me dice. Ya sé quién es usted. Habíamos llegado el día antes, 2 días antes de la isla. Entonces le digo, mire, mi padre querría hablar con usted, no hay nada que hablar. Bueno, mi padre insiste que le gustaría hablar con usted, qué sé yo. No hay nada que hablar. Drop the claim. La postura de los duros en Inglaterra también es que el único problema es que nosotros reclamamos. Si nosotros dejamos de reclamar, se acaba el problema. Y entonces, entonces le digo, mire, sí, yo entiendo, la verdad que hasta yo le digo que estoy de acuerdo, pero tenemos un problema. Me dice, ¿cuál es el problema? Y le digo, mire, en toda ciudad hay un hospital en las Malvinas, una escuela en las Malvinas, una calle en las Malvinas, en toda ciudad de Argentina. O sea, no hay manera que el drop the claim, a mí me encantaría, pero no hay manera.
Y el tipo me mira y me dice, ¿y entonces qué hacemos? Ya está, ya el tipo se había dado cuenta Que no iba a pasar. que no iba a pasar, entonces con eso no pudo avanzar mucho, pero el tipo por lo menos ya Claro. la solución simplista, ustedes dejen de O joder. sea, él no tenía idea del peso que tenía Malvinas en Argentina. Él Ellos pensaba, creen en su fantasía, que Claro. el problema es que Que nosotros... es un capricho es un político, sí, diplomático. claro. No entienden la raigambre social que tiene, digamos. Sí, y bueno, la deuda que tenemos después de la guerra con los chicos que murieron, ¿no? Obviamente. Luciano, se saca momentáneamente de Sí. esta historia, pero no tanto. Hay una pregunta que es una pregunta de Hernán, o sea, que se la quiere hacer él o desarrollarla él, pero vos sos parte del board de la Universidad de Itela, tu familia. Sí, no del board ya más. Fui miembro del board muchos años, pero renuncié hace 3 años. Del board. Sí. Estoy en la fundación de Estás en la Itela. fundación, participaste en la universidad, estudiaste en la UBA, diste clases en la Universidad de Hurlingham De Salta. Primero de Salta, muchos años, y ahora estoy dando clase en Hurlingham. y también, bueno, estudiaste en Oxford. También estudié, sí. ¿Cómo, o sea, son universidades muy distintas, cómo podrías comparar esas culturas universitarias? Bueno, la cultura de Inglaterra es muy interesante y han armado un sistema educativo muy bueno, muy bueno. Oxford es excepcionalmente bueno porque tienen la posibilidad que todos los mejores tratan de ir, entonces yo digo, si los profesores fuesen malos, igual los tipos que entraron, como ya eran buenos cuando entraron, Le remontan. salen muy buenos. El sistema de Inglaterra es un sistema donde los ingleses saben que la nota del secundario determina su ingreso a la universidad y la nota de la universidad determina su futuro profesional y económico. Y económico. Entonces, ellos le ponen un peso importantísimo y a ser buenos. O sea, no solo a estudiar, sino a ser muy buenos y sacarse una buena nota y todo eso. En Argentina, por ejemplo, todo el mundo dice, me recibí. A nadie... Yo, por ejemplo, en entrevistas laborales, muchas veces pregunto, ¿qué nota te sacaste? Si no en el currículum no está, que en la mayoría de los currículums en Argentina, nadie te pone las notas que sacó. Y los tipos me miran como diciendo, ¿qué te importa? Tengo el título. Tengo el papelito. ¿Es algo que ves en la universidad pública? ¿Es algo que tratan de corregir desde Itela? No, esto es un problema de los empleadores argentinos que no nos importa que pasó la valla. Si la pasó justito, si se tropezó y se cayó, pero se cayó ya de este lado, tiene la papeleta. Entonces nosotros no valoramos la sociedad, los empleadores no valoramos lo suficiente, por supuesto, y es una generalización que hay gente que sí lo valora. Entonces, eso hace que también los estudiantes, todo el sistema nuestro es muchos exámenes, muchas vallas relativamente bajas, y lo que vos priorizás es el tipo que tiene gran capacidad de memorizar, pasar la valla y después rápidamente tiene que borrar rápido lo que aprendió para dejar lugar para la nueva valla. ¿Y eso se nota en la formación profesional? Y se nota, obviamente, se nota. ¿Y en la Ditela trataron de hacer algo diferente? En la Ditela tratamos de hacer una suma de cosas. Y sí, la Ditela está muy moderado por el sistema inglés y el sistema norteamericano. Primero es profesores muy buenos a los cuales se les exige mucho. Los profesores tienen que publicar, tienen que estar a la delantera de en lo que hacen tienen que ser buenos. Entonces, ya la experiencia educativa es de un tipo que es muy bueno. Muchos profesores tienen posgrados afuera, muchos fueron repatriados, gente que ya estaba trabajando allá, que le pedimos que vuelva. Y después también, eso del lado de los profesores. Y del lado de los alumnos, muy al comienzo, la universidad económicamente andaba muy mal, pero tomábamos examen de ingreso y no entraban todos. Entonces, y después, muy al comienzo, también había un sistema que si vos tenías 3 bochazos, no podías seguir, volvías a 0. Era un sistema. Entonces, se corrió la bola, que los chicos decían, che, no vayas a la... Y era muy exigente el sistema. Ir a full time no podías... No está pensado para que puedas trabajar. Entonces, entre los chicos adolescentes se corrió la bola, mirá, no vayas a la Ditela porque ahí te hacen estudiar mucho.
Entonces los que terminaban queriendo ir eran muy buenos. Y se aplica lo que te digo de Inglaterra. Si vos empezás con chicos muy buenos y las chances de que saque un producto bueno aumentan. ¿Y te parece que puede ser un modelo para pensar la universidad en Argentina? Bueno, en todos los países hay universidad. Como decís, las universidades no son todas iguales. Y no tienen que ser todas iguales. Hay distintos tipos de universidades. Yo no estoy de acuerdo con el examen de ingreso de la universidad pública, que tiene un rol distinto que por ahí la universidad privada. ¿Estás de acuerdo con el ingreso irrestricto? Sí, pero después sí. Pero tenés que ser muy estricto en el primer año, en los primeros 2 años. Yo no creo que una deserción alta. Creo que todo el que tiene ganas de estudiar hay que decirle, vení, te voy a tratar de ayudar. Y después en 2 años decidís si le da o no le da. ¿Pero no es menos económico tener una persona retenida 2 años en una carrera en lugar de filtrarlo al principio? Sí, eso es una suposición que yo creo que está equivocada cuando medimos la gestión de las universidades por la cantidad de egresados. Eso quiere decir que un tipo que entró a la universidad e hizo 10 materias no es una persona más formada que el que entró. Pero no puedo acreditar, salvo que pongan títulos Está intermedios. bien, pero está bien, no lo acreditás, pero el tipo está más formado para el trabajo que haga. Pero está bien, la decisión es no lo dejas entrar con un examen de ingreso muy duro, en cuyo caso las diferencias de oportunidades que tuvieron en su infancia o le das 1 o 2 años de adaptación. Tampoco estoy de acuerdo del CBC. El CBC es una pérdida de tiempo, me parece que no. Es un problema de la UBA nada más. Es un problema de la UBA, ya sé. Pero te digo que no es decir, que entren las primeras materias. Yo doy en Hurlingham tenemos una subsede en González Catán, en la zona más profunda de La Matanza. Y te digo, los chicos ponen un esfuerzo, ponen unas garras. Yo estoy ahora justo enseñando. ¿Por qué enseñas en Hurlingham y no en la Ditela? Porque en la Ditela nadie va a decir que enseñe. Primero, porque yo lo que enseño es tecnología de alimentos. El tema que me interesa ahora a mí es la alimentación, cómo producimos los alimentos, cómo los alimentos llegan a la gente. Y sobre todo lo que más me interesa es qué hace que los veganos, los vegetarianos, los keto, las percepciones culturales que tenemos con respecto a los alimentos y cómo eso determina nuestra demanda de alimentos y cómo eso después determina qué es lo que hace la industria. ¿Qué es lo que producen? Y creo que en términos económicos, la principal actividad argentina es la producción de alimentos, el consumo, lo que más gastamos es alimentos. ¿Y no podés enseñar eso en ¿Y eso Ditela? no lo puedes enseñar? No tenemos esa carrera. Pero además ¿Y por qué? No, porque a la Ditela no le parecía importante. La Ditela va avanzando muy lentamente en los temas que más o menos cree que sabe. ¿No te parece que hay una especie de... Pero y además nadie va a pensar que yo estoy ahí por mérito, ¿no? Bueno, es un historial ya. Está bien, pero yo no quiero estar en un lugar donde digan o sospechen. ¿No te parece que hay una paradoja que, siendo la Ditela una universidad que se origina en una familia industrialista, ¿no? Argentina, porque el origen de la familia Ditela es industrial, y esté asociada más a la economía más neoliberal en su enfoque económico? La universidad es una universidad donde el inicio de la universidad son las especialidades de los fundadores, que era mi padre economista y mi tío sociólogo, y las cosas que el instituto sabía. La sociología la dejaron un poco... Sí, pero porque no hay... Tenemos ciencias sociales, hay un par de carreras, pero hay muy poca demanda para esas carreras. Eran los temas que sabía. La universidad no se quiere meter y no se mete en temas que no sabe y que no pueda garantizar generar un producto diferenciado, o sea, algo único, algo distinto. Porque para hacer otra carrera más, para generar más contadores... No, bueno, no tecnología de alimentos hubiera sido interesante. Bueno, tecnología de alimentos, si querés hablamos del tema, hay un faltante de tecnólogo de alimentos en Argentina, hay una contradicción, que Argentina es un país gran productor de alimentos, gran exportador de alimentos, y que en la UBA hasta hace muy poco había ingenieros nucleares, navales, aeronáuticos, pero no había de alimentos. ¿A qué se debe eso? A una visión equivocada del desarrollo. Creer que el desarrollo son aviones y barcos y que no es los Franui ahora que vamos a exportar, parece Franui a todo el mundo. Bueno, acá me estoy adelantando un poco el tema. Igual yo pasaría ya Tasto,
Pero me adelanto al bloque argentino. ¿Te parece que Argentina se puede desarrollar sobre los alimentos? Sí, no solo, ¿no? Ah, no solo. No, obviamente. No solo, pero creo que en alimentos tenemos una oportunidad que no hemos aprovechado. O sea, nos llenamos la boca de que damos de comer a 400 millones de personas, que se repite, es un número, no sé quién lo inventó, pero nunca encontré el estudio que puede estar los 400 millones. Y en realidad es falso eso. Nosotros alimentamos a por ahí 200 millones de vacas, de chanchos y de pollos. No alimentamos a 400 millones de personas. Esos pollos, esos chanchos, esas vacas están en Europa, están en China, y los chinos comen el chancho O sea, alimentado. Argentina es un productor de forraje. Sí, o sea, todavía nos falta producir alimentos para humanos. Y Luciano, ¿y por qué no pudimos? Porque, por ejemplo, uno pensaba cuando ganó el gobierno de Macri que se iba a focalizar, ¿no?, en el desarrollo ese de la industria de los alimentos. De hecho, varios funcionarios de ellos lo dijeron. ¿Por qué no pasó? Porque es difícil, hay que trabajar mucho, hay que trabajar muy bien, hay que trabajar muchos años, hay que tener continuidad. Lo hemos logrado en algunas cadenas, ¿eh? Por ejemplo, en limones fuimos número 1 exportador mundial de limones. En aranda... Pero eso no tiene valor agregado. La gracia del macrismo era que iba a agregar No, valor. el limón estás equivocado. El limón, primero exportamos limones frescos. No hay nada más premium que el limón fresco. Segundo, Argentina exportábamos. Con la cáscara de limón se hace aceite esencial, que se lo vendíamos a Coca-Cola. Con la pectina, la parte blanquita del limón es pectina, y ahí nos falta una planta de pectina. Lo secamos y se lo exportamos a no sé qué país que hace pectina. Y después tenés el jugo de primera, el jugo de segunda, como jugo. Entonces vos tenés la fruta fresca de buena calidad, se exporta a la góndola de Europa, Estados Unidos siempre la pelea que nunca nos quisieron comprar, y después exportamos el aceite esencial, la pectina, o sea, la verdad. Pero en maní somos exportadores número 1 del mundo, y el maní es un producto, ahí es un alimento, y va derecho a los pubs y a los bares de todo el mundo para que la gente tome cerveza con maní. Ah, yo pensé que se usaba para el peanut butter. También se puede usar. Vos tuviste una idea en algún momento de hacer manteca de maní acá, ¿o no? Sí, quería hacer. Se está haciendo. Yo quería hacer una un poco más cara, la que se hace. Yo quería hacer una un poco más económica. Tengo más que las máquinas y algún día las voy a poner en marcha. Bueno, pasamos a Yatasto. Dale. ¿Querés contarnos cómo? Bueno, ya contaste una infancia vinculada y rompiste la tradición, porque los Di Tella eran industriales y vos volviste al campo. Sí, al campo. Y bueno, siempre me gustó el tambo, siempre me gustó la lechería, pero mi abuelo fue el primero que puso vacas de tambo en Navarro. Mi padre le encantaban la lechería, era jurado de vacas. Con mi padre hemos sido jurados. Él era jurado, yo era ayudante en Palermo, una vuelta de jurado de vacas. Mi padre tenía una cabaña genética que fue de vanguardia mucho tiempo, traía e importaba animales de Estados Unidos, vivos, ¿no? Venían en avión y todo, antes del semen y de la inseminación artificial. En Navarro, en el campo nuestro, se discute si fue el primero o el segundo lugar en Argentina donde se congeló semen para empezar la inseminación artificial. Pero entonces siempre me gustó la lechería y en Salta, cuando volví de Inglaterra y estaba en Salta, que mi padre tenía un campo ahí, yo puse el primer tambo. Le dije a mi padre, me parece que acá podemos hacer tambo, qué sé yo, y me dijo, no creo, pero bueno, demostrámelo. Sí, ahí, no suena, desde mi poco conocimiento, Salta no parece el lugar indicado. Uno vincula a la mejor cabaña bovina, la mejor cabaña lechera, pero en la pampa húmeda. Sí, eso es cierto, pero bueno, los tambos más grandes y más productivos de Estados Unidos están en California, están en Arizona, están en la zona seca. ¿Hay una explicación por qué la zona seca da mejor leche? Sí, pero es larga y no se les interesa a los... La vaca está más contenta, a la vaca de tambo no le gusta el barro. Entonces la lluvia es un problema. Y en zonas secas, con riego, vos haces alfalfa. ¿No le gusta el barro en el sentido que ese barro da menos leche? Sí, pues sí, no, en serio. Y se entierra en el barro, se lastima las patas. La vaca de tambo tiene que salir todos los días, tiene que caminar 2 o 3 kilómetros yendo a comer y volviendo a ordeñarse. Salir a comer, volver a ordeñarse. Camina mucho más que un novillo. Pero bueno, pero la alfalfa es un muy buen alimento. Entonces, zonas con riego. En el Valle del Lerma, por ejemplo, en Salta,
Igual cuando decís Salta, Salta es re complejo. Sí, ¿eh? sí, sí, Salta tiene- tenemos banana, tenemos mangos, caña de azúcar y hay pimentón en los valles calchaquíes. Salta tiene una diversidad climática. Bueno, yo viví muchos años y la pasé muy bien. Te puedo hablar maravilla de Salta. Pero el Valle del Lerma, por ejemplo, que se hace tabaco, se hace algo de hortaliza, vos ahí sembrás con riego, sembrás maíz y alfalfa y es la mejor dieta para las vacas de campo. Entonces, no eres un lugar loco para... Y hay una cooperativa en Salta, cooperativa Cosalta, muy exitosa que abastece de Salta, de leche a Salta. Una pregunta personal que siempre Sí. quise hacer algo vinculado con esta de la leche y le pido disculpas al público y a vos, Hernán. ¿Por qué Argentina hace quesos tan malos? ¿Por qué cuesta tanto en un país con una cabaña bovina conseguir queso de calidad? Hasta Uruguay pareciera tener mejores quesos. Bueno. Perdón, sí. No. Argentina hace bastante buenos quesos. El problema es que los quesos buenos en Argentina son caros y no llegan a la población. Segundo, la población, los hábitos alimentarios argentinos son de gustos bastante suaves, bastante tenues. No nos gustan los sabores fuertes, no solo en lácteos, en otros alimentos. Que es otra discusión. ¿Por qué perdimos esa tradición culinaria española e italiana de sabores más fuertes. sabores más fuertes y nosotros... Pero la comida italiana no tienen comidas muy picantes. No picantes, pero sabores más intensos. Sabores, usan más las especies. Nosotros no usamos las especies. Entonces, Pero sí que involucionamos, o sea, que antes se comía más fuerte en Argentina. No. Yo digo, por algún motivo, en la Constitución de la Nación Argentina, en una necesidad de homogeneizar, inventamos milanesa con papa frita, desde La Quiaca hasta Ushuaia, Bobay, hay milanesa con papa frita. Y los europeos, yo tengo muchos amigos ingleses o todo que vienen, qué sé yo, no te lo decían, pero se cagaban de risa, de la simplicidad de nuestra comida. ¿Viste? Que le daban milanesa papa frita en todos lados. Y la gran variedad era poder elegir napolitana. Bueno, listo. Pusimos queso y tomate. Ahora se incorporó la fugaceta. Ahí nos jugamos. Entonces, no, pero hay quesos muy buenos. En los últimos concursos mundiales hemos ganado varios premios. Los fabricantes de quesos muy buenos, que los hay, son muy caros. Claro, porque vos vas al supermercado y hay un rectángulo que se nota que salió de una máquina que saca una pasta que dice el la queso de consumo popular es malo. Bueno, lo que Tienen pasa es todos que el mismo gusto. el sector popular come, Argentina come, No, pero ahora no es- me acuerdo el porcentaje, pero 60% es cremoso. Y hemos sustituido la mozzarella en la pizza en los sectores populares Es queso se cremoso. hace con cremoso y ya no con Sí, incluso hay un mozzarella. tipo de cremoso que ya no es tan queso, que el Sí. rango más barato ya no es tan queso. Pero incluso los otros Y quesos. después consumimos barra y un sardo barato, un sardo para rallar que ni siquiera está madurado. Yo una ¿Pero vuelta... eso es culpa del consumidor o es que no hay No, el consumidor oferta tiene de- poder adquisitivo. Si yo te doy un sardo que está madurado 6 meses, te tengo que cobrar más caro. Y el consumidor tiene que tener la plata Está bien, para... Luciano, pero el queso La Serenísima, el Sí. que viene en lingotes. Sí, que está muy- viene- es bastante bueno. Es malo. Bueno. Tiene mucho gusto. No, está bien, Ceredicia es una fábrica muy grande, muy industrial, qué sé yo. Pero vos tenés quesos, hay un queso Migue de un amigo mío, que son buenísimos. Los quesos de Remoti son muy buenos. Hay un queso azul, 2, 3 quesos azules, pero hay uno que se llama Toro Pugio, de Juan Mendoza, que ganó un premio mundial. ¿Y por qué no llegan esos al consumidor? Llegan, pero llegan en fiambrerías, roticerías, que le hacen un markup del 80%. Entonces, cuando vos ves el kilo de queso, vale el doble que en Europa. Entonces, el ser humano somos sensibles al bolsillo. Claro, la pregunta es por qué no fueron a cubrir ese nicho de quesos de buena calidad, un equilibrio calidad-precio que no sea ni ese queso que decía recién Hernán que ya no es queso, o un queso totalmente premium. Por eso, el problema es el markup que hace el comerciante, el problema es la distribución. Vos en un momento hablaste también del problema de la distribución para los Hay un lácteos. problema que a las pymes del interior le cuesta mucho armar. Esta ciudad es gigantesca, es infinita. 13 millones de personas, desde La Plata hasta Pilar, hasta Zárate, Campana. Entonces, pero no, hay muchas marcas de quesos muy buenas, muy buenas. Depende, o sea, todo depende del precio y el rango de precio, pero Trelao son quesos duros espectaculares, de Gustavo, un amigo mío. Los quesos, la mozzarella Festa, la burrata Festa es muy buena, ganó un premio, ganó en España, creo, le ganó a los italianos. En concursos mundiales, en los últimos 3 años, Argentina se vino con 3, 4 premios. O sea,
Los quesos no son malos. Ventimiglia, por ejemplo, una fabriquita muy chiquita que está en Neuquén, en Chipoleti creo que está, se ganó 2 premios mundiales. Y son los quesos espectaculares. Solo los comes en anchoita cava. Y valen muy caros. El problema es que esa pyme chiquita que hace un queso muy bueno, le cuesta llegar. Viene con un camión semivacío, por lo tanto vos vas a tener que pagar el aire del camión que no pudo llenar, y va a un lugar donde vende tan poquito, los Valenti, los Ragni, las fiambrerías, que sería muy premium, que como vende poco, tenés que tener un markup muy grande. Entonces termina en un valor que es... yo tengo esta cadena de fiambrerías, queserías, por ejemplo, los quesos de cabra en Argentina, que son muy buenos, algunos son muy buenos, son muy ricos, pero tienen un precio que es inaccesible. Entonces eso limita y hace que la gente compre lo básico, lo simple. Pero bueno. Hablabas hacemos quesos buenos, pero no logramos que lleguen a la problema es que población. no hay suficientes bocas de expendio, digamos, Sí. para esos quesos, o que no está aceitada la cadena de comercialización. Es la suma de cosas. Y el consumidor tampoco tiene tanta plata. Entonces terminas vendiendo la parte de arriba de la pirámide, donde son muy pocos. Entonces no tenés volumen. Si no tenés volumen, no diluís costos fijos. Si no diluís costos fijos, cada unidad te la tengo que cobrar muy cara porque esa unidad está pagando la mitad del camión, del flete del camión. Vamos a la base de la pirámide. Sí. Dijiste que en 2024 el consumo de leche había caído un 10% y el resto de los lácteos un 50%. ¿Yo dije eso o no? Tenemos aquí la declaración levantada. ¿En qué año? Perdón. 2024, en una declaración el año pasado. En perfil, en una entrevista creo que te hicieron en perfil. No, el año pasado, el 24. Sí, el año pasado. El año pasado. No, el año pasado, en marzo, la producción de leche había caído un 17%. La producción, no el producción. Y el consumo había caído un 17%. Sí, fue un colapso y los otros lácteos. Pero no cayó el 50%. No, 50% yogures. Productos de valor agregado. Eso cayeron mucho. Y lo que pasó en la crisis post-devaluación de Milei es que se primarizó el consumo. La gente compraba leche, compraba queso cremoso, tal vez poquito de barra y un sardo muy fresco. Todo lo que era justamente el queso madurado 6 meses, se derrumbaron los quesos duros, creo que cayeron 30%, y todo lo que es yogurcitos, flanes, el Jimmy, el Danet, no sé si se pueden decir marcas acá o no. Se puede. Pero bueno, los yatastos cayeron la venta de los potrecitos. En Día cayó mucho, Día que va intermedio en la pirámide. ¿Yatasto a qué mercado apunta? No, más bien a la base de la pirámide. O sea, estos abastecen, digamos. Nosotros vendemos en el Gran Buenos Aires y no vendemos casi en Capital. Y casi te diría que no nos interesa entrar a Capital. No nos interesa. Y si querés, te explico por qué. Sí, me encantaría escucharlo. El camión de reparto, un problema nuestro en Argentina es la logística y la distribución. Los camiones de reparto, si vos mirás los camiones de reparto en Capital y ves los de cualquier marca, abrís y están un tercio de llenos. Quiere decir que vos estás pagando un flete que está vacío. ¿tá? Entonces yo largo un camión. A mí el camión me cuesta por día, los 2 empleados, el camión, la nafta, me cuesta lo mismo. Si sale a repartir en Moreno que si sale a repartir en Villa Crespo. El camión me cuesta lo mismo. El camión de Moreno, primero, en el Gran Buenos Aires a las 7 hay muchos mayoristas abiertos. A las 7 yo ya puedo estar repartiendo. Acá tus vecinos antes de las 9 no se despiertan. Ya perdiste 2 horas. Segundo, tenés los inspectores que no son más de la reta, pero no sé de quién son, que inventaron el horario de carga y descarga y a las 11 te empiezan a perseguir. Entonces, si los porteños se quieren despertar tarde y quieren que los camiones a las 11 dejen de repartir, el camión lo largo y hace 7 clientes. Que además, como está lleno, agarrás corrientes desde Chacarita, hay un chino, un autoservicio, no estigmaticemos al dueño de uno por cuadra. Entonces yo bajo en coso y me pide 50 litros, 70 litros, qué sé yo. Yo paro en Moreno, en un autoservicio de 4 cajas, me pide 300 litros. Entonces un camión en el Gran Buenos Aires, en el día me hace 20 clientes y me vende
2.000 litros. Ahora, El mismo camión en Buenos Aires me hace 5 clientes y vende 500 litros. Ahora, esa logística Entonces, le debe aumentar los costos a todos los ¿por qué, proveedores. ¿por qué voy a querer venir acá? Y no sé, el problema de nosotros. Lo que me está diciendo es como que esa estructura totalmente dispersa y muy competitiva, evidentemente, aumenta el precio de lo de. Obvio, la comida es más cara en Capital que en Gran Buenos Aires. Pero por esto, no por la carga impositiva. Bueno, el Gran Buenos Aires antes comía comida con un bajo contenido de impuestos. Con un octógono, había un octógono, pero era. Ahora no, ahora ha cambiado gracias a. Es muy interesante lo que ha pasado. Ahora se ha blanqueado todo por efecto de las billeteras electrónicas, el mercado pago, la cuenta DNI. La cuenta DNI es brutal, es brutal. Ahí yo le he dicho a los del gobierno de la provincia de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires subsidia la cuenta DNI genera un blanqueo, de ese blanqueo la provincia se beneficia en ingresos brutos, la nación se beneficia del IVA. Pero la nación se está beneficiando del IVA producto del blanqueo de Gran Buenos Aires hecho por la cuenta DNI que lo bancó la provincia. O sea que Axel la está subsidiando. Yo le estoy a Milei. diciendo, le dije a Augusto le dije, vos estás subsidiando a la nación. ¿Y qué te dijo Augusto? Sí, tenés razón. Le digo, bueno, hay que decirlo. No hay manera de evitarlo. O sea, en todo caso habría que declararlo. No, pero la política de blanquear, incentivando el uso de los monederos electrónicos, es pacífica, no hay tanquecito, no hay clausura, es barato, no hay inspecciones. Es brutal. Entonces, que sea una política de Estado nacional y provincial y de todos. Y en este momento una coordinación nacional. Bueno, tenemos un pequeño problemita sí. Pasamos al país. Sí, yo una última sobre lo que venías diciendo. Entonces, vos en tu modelo de negocios con Yatasto te conviene, si incorporás 2 o 3 camiones más, mandar los otros municipios de Gran Buenos Aires. Sí, claro. Antes que entrara. Sí, pero último, perdón, en Capital la gente tiene más plata, es más marquista. Por 200 pesos de diferencia en un producto mío, en el Gran Buenos Aires no titubean. Vas por cantidad. Acá por 200 pesos lo miran a la marca nueva, chiquita, dice esto será bueno, y se llevan la primera marca. Entonces, bueno, Tregar pudo. Bueno, sí, obviamente, yo no pude, a mí me cuesta. Son cordobeses, es otra. No, son santafesinos. Es una empresa ejemplar, Tregar es bárbaro, la verdad. Son muy buenos. Bueno, pasamos al país. Sí, vos fuiste subsecretario de Desarrollo de Políticas Regionales durante buena parte del kirchnerismo. ¿Qué evaluación haces de tu gestión ahí y de ese ciclo político? Bueno, el ciclo político fue muy largo. Yo estuve con el gobierno de Cristina. Y yo estuve post-125. Yo fui reclutado después del mayor enfrentamiento entre el sector agropecuario. ¿A la 125 cómo la viviste antes de ser reclutado? Yo en ese momento era concejal durante la 125 yo era presidente de APIMEL, concejal peronista en Navarro, y me reunía con Guillermo Moreno todos los viernes. Estaba la escuelita de carnes, que era, en general estaban antes que nosotros, y después entrábamos los lecheros. Conocía bastante adentro. ¿Y cómo te llevabas con Moreno, por ejemplo? Bueno, con Moreno no me llevaba bien. Pero me respetaba y fui de los pocos que creo que alguna vez... Él tenía todo un sistema de amedrentar a los interlocutores. Entonces, después de eso, nadie se animaba. Y él tenía una política que era muy interesante. Yo me terminé siendo estudioso del estilo y las formas de Moreno. Sos un morenólogo. Morenólogo, sí. Bueno, y te voy a hacer un cuento sobre morenología. Pero él empezaba la reunión y miraba al más poderoso y al poder lo basureaba. Entonces, vos estabas ahí, veía que al más poderoso, al más grande, lo basureaba. Decías, a mí me come vivo. Entonces, claro, después de eso, nadie abría la boca. Yo me acuerdo de una vuelta un momento muy tenso, estaba Pascual Mastellone, que con todo lo que vos quieras decir, construyó una empresa brutal, con calidad internacional brutal, una persona con muy poca educación. O sea, podría ir tendría secundario, pero... ¿Pero no es Danone eso ahora? No, sí, está bien. Pero ahora creo que la compra Arcor. No, son dos. Danone es yogures y postrecitos. Leche y... La que va Mastellone, sí. Leche sigue siendo Mastellone, pero ahí ahora Arcor entró... y entró Bagley, creo que Danone, socio Danone y
Danone y Arcos son socios en Bagley. Y Bagley es la que entra en Serenísima. Pero bueno, me acuerdo lo basurió a Pascual. Situación muy humillante, innecesaria, qué sé yo. Y me acuerdo, yo salí, yo era presidente de Apimel y empresario. Y le dije, mire, Pascual, yo no tengo nada que ver con... O sea, no es que no tengo... Soy peronista, no soy miembro del gobierno. Le pido disculpas por la situación de violencia que tuvo que soportar, porque me parece totalmente innecesario. No fui yo el culpable, no tengo nada que ver, pero le pido disculpas por... O sea, vos te sentiste incómodo por el momento ese. No incómodo, incomodísimo. ¿Y cuál era el motivo del maltrato? La excusa siempre cambiaba, no importaba, la excusa era irrelevante. Era amedrentar para después lograr su objetivo, que era imponer su voluntad. ¿Y lo lograba? Sí, a un costo muy alto, ¿no? ¿Cómo evaluarías la gestión de Moreno en su misión, que fue combatir la inflación? Y mala, creo que mala porque creo que se puede lograr, si un gobierno tiene un objetivo de control de precios, tenés que hacer acuerdos más o menos, no te digo consensuados, pero tiene que haber, se tiene que entender a dónde va la política. En un momento... ¿Decís que como instrumento es viable el control de precios? Yo creo que... ¿Por qué tenés que hacer control de precios? Porque tenés posiciones dominantes. Entonces, cuando vos tenés posiciones dominantes, vos podés hacer dos cosas. Tratar de controlar el precio con el dominante, que no va a ser fácil, porque el dominante está todo el día... Es lo que me imagino que tú haces, Moreno. Está bien. O tratar de romper las posiciones dominantes. Si vos, como política de gobierno, generás 5 actores importantes, entonces vos tenés que agarrar los 4 chiquitos que hay en ese rubro, donde hay posición dominante, y decir, ¿qué necesitas para crecer? ¿Y Moreno hacía eso? No. No, Moreno no. Porque Moreno lo que quería era destruir a los chiquitos, porque entonces él acordaba con el dominante. Con los chiquitos, el problema que yo tenía con él me decía, che, los tuyos me subieron el precio de los quesos. Y le digo, y si los míos son 200 tipos, ¿yo qué querés que haga? Son 200 tipos que están en los pueblos más... Claro, en vez de empoderar 5 tipos para romper la dominancia, él quería negociar con los dominantes basurándolos. Una socia en Apimel, una vuelta hubo un otoño, me acuerdo, que faltó leche, hubo una lluvia, como ahora, una lluvia y faltó leche. Y entonces me dicen, ustedes no pueden subir los precios de los quesos, están subiendo los precios de los quesos y no pueden subir, vos tenés que hablar con todo. Bueno, voy a tratar, le digo, pero son 200 socios que están en los pueblos más chiquitos del país y cada uno. Entonces tenemos una socia, no voy a dar el nombre porque es que está en el sur de Entre Ríos, era muy joven, se le había muerto el padre y tenía una fábrica más o menos importante. Entonces Moreno me dice, no me está dando bola, Luciano, los tuyos me siguen subiendo los precios, los super se quejan de que ustedes le suben los precios. Le digo, no hay leche y oferta y demanda, van a subir los precios. Entonces me dice, dame los teléfonos, porque siempre ibas a las reuniones, otra forma de amedrentar era te tomaba los teléfonos personales tuyos, qué sé yo. Entonces me pide los teléfonos de los principales socios de Apimel. Y entonces hay 2 cuentos, pero si no perdemos. Entonces la llama esta chica que acababa de perder el padre y estaba a cargo de la empresa. Entonces le dice, habla señor Guillermo Moreno, ¿y usted de dónde es? La chica no sabía quién era Guillermo Moreno. Claro. Yo soy el secretario de Comercio. ¿Secretario de Comercio de dónde? No, de la República Argentina. Le dice la chica, no, porque usted me dice en el Carrefour que usted subió los precios de los quesos, que le pasó una lista nueva. Sí, efectivamente, acá tenemos un lío bárbaro, se llovió todo, los caminos de Entre Ríos son espantosos, porque es una arcilla expansiva muy difícil. Sí, pero le quiero avisar que usted, la política del gobierno, usted no puede subir los precios. Mire, señor Moreno, yo a usted no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. Yo estoy acá manejando la fábrica, tengo 20 camiones encajados, la leche no me llega, he perdido 100.000 litros de leche. Si usted quiere venir a manejar la fábrica, le doy la llave y haga lo que quiera con los precios. Mientras yo siga acá, el precio es el que yo decido. Después, en la siguiente reunión, me dice, y después llama a otro que estaba ordeñando, el tipo estaba ordeñando. Y la mujer le dice, te llama Guillermo Moreno. No me jodas, le dice. No hagan chistes, le dice. No, es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Entonces agarra el teléfono y dice, ¿quién habla? Guillermo Moreno. No joda, chicos, ¿quién está? No, Guillermo Moreno, le dice. Bueno, a favor de Moreno hay que decir que se ocupaba, estaba... No, te llamaba, no, eso trabajador como Moreno. Pocos, no, eso no tengo ninguna. Y entonces le dice, pero... señor Moreno, yo vendo
500 kilos en La Plata de una especialidad. El índice de precio suyo no tiene nada que ver con lo mío. Y yo estoy ordeñando, tengo un lío bárbaro acá, así que por favor, déjate tranquilo. Después, siguiente día, dice, Luciano, los socios tuyos son todos locos. Para que Moreno se queje de eso. Pues claro, él quería llamar a pequeños actores repartidos por el país y no había manera de obligarlos a nada. Imagínate, cada uno estaba tratando de ver cómo. ¿Afectó a la industria láctea la gestión de Moreno? Como se dice que afectó a la industria cárnica. Sí, hubo algunas cosas que se hicieron que estuvieron bien. Hubo un intento de hacer un fondo de estabilización en las exportaciones que se llamó tasa de corte, que como concepto no estaba mal, lo que pasa después fue desvirtuado, pero era que era como una retención móvil. Por encima de determinado valor, el Estado capturaba esa renta, pero no se la quedaba a rentas generales. Iba a un fondo que después volvía a los tamberos. Después lo que pasa es que se desvirtuó y nunca llegó a los tamberos, llegó a los industriales. ¿Por qué se desvirtuó? Porque como Moreno presionaba primero porque empezó a juntar mucha guita ese fondo. Y cuando hay plata en un fondo, la codicia argentina entra en acción. Entonces, cuando Moreno le dijo a los industriales, no me suban el precio de la leche o del queso, los industriales dijeron, bueno, listo, compensame con la plata de ese fondo. Y ese fondo que iba a los tamberos terminó yendo a los industriales. Se desvirtuó. Entonces, algo que no estaba tan mal pensado, terminó mal. ¿Y cómo fue tu desembarco en el gobierno? Porque vos ahí estabas del lado de la asociación y de pronto tuviste una subsecretaría. Sí, ahí la gente conocía que yo en varias reuniones con Moreno y a los pocos me había animado a discutirle algo. Y entonces, y ahí había habido un momento que Moreno tuvo un momento muy malo, que vos me preguntás cuál es el efecto, que prohibió las exportaciones de quesos. Y yo era el presidente y entonces yo salí a declarar públicamente en contra de Moreno de que no podíamos prohibir las exportaciones de quesos. Y entonces él me llamó y me dijo, vos sos peronista y estás en contra del gobierno. Le digo, yo estoy a favor del gobierno, pero si yo represento a los queseros y vos nos prohibís la exportación de quesos, ¿qué querés? Que diga que la medida, no, pero vos no entendés, qué sé yo. Y bueno, y ahí fue Chepi, que fue de post 125, y me ofreció el cargo. Yo dije que no podía aceptar si había cierre de exportación de quesos. Él me contestó algo que lo repito, porque dice, vos sabés que en este gobierno nadie puede exigir nada. Lo sé perfectamente, pero yo estoy fuera del gobierno todavía, le digo yo. O sea, para tentarte te dijo, vos sabés que en este gobierno... Yo le dije, yo estoy fuera, así que no. Y no hay manera, digo. Yo, imagínate, se represento a los queseros y ustedes cierran las exportaciones de quesos. Y a los 2 meses me dice, bueno, Luciano, dije, yo no puedo aceptar si están prohibidas las exportaciones de quesos. Y a los 2 meses me llama y me dice, Luciano, tu condición no era condición mía. Hemos decidido flexibilizar el proceso de queso y a esa altura ya no podía decir que no, porque vos habías puesto una condición, la condición se ¿Pero da. tenías ganas, sentías que podías hacer cosas? Sí, la función pública me gusta mucho y creo que tiene muchas... ¿Qué tenías ganas de hacer y qué pudiste hacer? No, en lechería estuve muy poco tiempo. Imagínate, era post 125. La situación política del gobierno era de una fragilidad absoluta. Está escrito que no hubo una mañana que Néstor y Cristina se pelearon porque querían renunciar. Eso pasó. Eso sí, ocurrió. Yo no me acuerdo el cuento cuál quería renunciar y cuál convenció. La leyenda dice que Néstor quería renunciar y Cristina no. Eso, así es correcto. Y bueno, yo decía, esto es un gobierno... Es más, me acuerdo que hice una reunión con los actores. Básicamente estaba en juego la continuidad democrática en Argentina y una institucionalidad. Me acuerdo que me junté con la futura mesa, era mesa de enlace, con varios. Dije, mire, sí es una historia que es medio larga, pero esta es la primera vez que el sector agropecuario puede mostrar un ejército frente al peronismo. El peronismo no está acostumbrado a que el sector agropecuario no se enfrente. Así que ahora vayan a sus casas y quédense tranquilos, déjenos procesar este dato porque el gobierno enfrentado o el peronismo enfrentado no va a reaccionar bien. Entonces yo le dije, mire, hemos sido derrotados, vamos a ir retrocediendo, esto como
algunos ejércitos después de la guerra que vas retrocediendo, tratemos que la retirada sea lo más ordenada posible, que no tomemos muchos rehenes, que no hagamos mucho daño. Los heridos. Llevemos los heridos. Y la realidad es que la retirada fue tan ordenada que 2 años después ganamos las elecciones. Pero en ese momento el gobierno estaba muy, muy débil. Bueno, entonces tenemos prendido fuego en la pampa húmeda y a mí me dicen, bueno, ocupate de todas las cosas que donde no hay despelote. Y ahí la convencimos a Cristina de que en vez de bajar las retenciones a las economías regionales, haga un fondo de economías regionales. No la convencí yo, fue otra persona que habló con ella. Porque habíamos bajado las retenciones a la miel. La miel tenía un 5% de retenciones, se habían eliminado y el precio de la miel al productor no había cambiado. Entonces, a veces, cuando vos eliminás la retención, no necesariamente esa plata va al productor, depende de las relaciones de poder en la cadena de comercialización, depende de muchas cosas. Entonces, se hizo un fondo y bueno, yo estaba a cargo de todas las economías regionales, todos los bordes. Yo hacía una crisis y decía, mira, tenemos la pampa húmeda prendido fuego, nos quieren matar. Y me acuerdo, yo iba por los bordes, Reconquista, Ceres, me acuerdo, el norte de Córdoba, los lugares ojeros nos querían matar. Pero cuando vos salías de los lugares ojeros, el productor agropecuario es distinto, porque necesita del Estado, porque si no tiene una seca le falta agua, y si no le falta agua necesita un camino. Una nota tuya hablando del sector y pidiendo disculpas casi al sector de la floricultura, o sea, estabas a un nivel de nicho realmente diciendo, bueno, todos somos culpables, es el título de la nota. Eso dije, no sí, me acuerdo. De la crisis de la floricultura, me emocionó. Lo pasa que yo me ocupaba de las economías regionales. Las economías regionales, yo soy un tipo que me encanta viajar, me encanta conocer el país, viví en el interior, creía conocer el país y descubrí que detrás del país que conocía había otro país con sueño, con esperanza, con gente trabajando y atrás de ese país otro país más grande. Entonces yo me ocupaba de ovejas, abejas, que es casi contradictorio, la fruticultura del valle, que todos los años teníamos problemas, nos cortaban las rutas, la política del vino, la política de las pasas de uva, de las ciruelas secas, todas las cosas regionales. Después de olivo, después caña, por suerte no me ocupaba, tabaco tampoco, porque hay mucha plata ahí en juego, mejor no. Ahí te dijeron. Mejor no estar ahí. Medio pesado. Y después estaba todo lo que era frutas tropicales, Luciano, horticultura. ¿Qué le falta a toda esa economía para realmente crecer y apuntalar a la macro argentina? Porque ahí hablas como un potencial y... No, bueno, pero después, termino. Té, yerba mate, arroz, las bananas de Laguna Nainec en Formosa. Bueno, primero los discriminamos. Los discriminamos con el impuesto a la distancia. El ITC, es el impuesto a la transferencia de combustibles, castiga al que vive más lejos del puerto. Entonces vos, el productor de frutas, está pagando 800, el productor o el empleado, todos están pagando 800, de Mendoza, por ejemplo, 900 kilómetros de Buenos Aires, de flete para traer sus insumos, para llevar su producto, para traer las cosas que consumen sus asalariados, con lo cual las cosas son más caras. Entonces el ITC es una locura. Ahora, el otro tema es que el valor social de un empleo generado en Tartagal, en Aguaray, en Calingasta, es muy superior al valor social generado, en mi opinión, ¿no? Los economistas liberales dicen que los empleos valen todo lo mismo, pero un empleo en Puerto Madero. Ahora, las cargas sociales son exactamente las mismas. Estás en Tartagal, estás en Puerto Madero, pagas las mismas cargas sociales. Pagas la misma ingreso bruto, pagas el mismo impuesto a las ganancias. ¿Para vos había que flexibilizar el régimen laboral en las economías regionales? No, la palabra flexibilización muchas veces se malinterpreta. Yo lo que digo es, y esto lo hizo Cavallo en la época de Menem, que las cargas sociales eran decrecientes a medida que te alejabas de Buenos Aires y a medida cuanto mayor era el índice de pobreza de un departamento, menor era la carga social. Entonces sí, la carga social en Santiago del Estero, en Añatuya, tiene que ser menos que la carga social en Gran Buenos Aires o Rosario o Córdoba, obviamente. Sí. Y no puede haber impuesto a la distancia. El impuesto a la distancia es ¿Y eso lo propusiste vos cuando estabas en el gobierno? Sí.
Obvio, eso Ok, es. ok. No, capaz que había habido algún avance. Porque uno de las grandes del gobierno del peronismo fue que todos decimos que el sistema impositivo es un sistema que está mal, pero no hicimos ninguna reforma del sistema impositivo. Entonces hay una contradicción entre nuestro discurso y nuestras acciones. Pues si vos crees que realmente el sistema es malo, algún cambiecito hacé, ¿viste? ¿Y qué sentís ahora cuando ves que Milei con 37 diputados? Y me enoja. Me enoja porque hay estupideces que no puede ser que no las hayamos hecho nosotros. El tema a mí lo que más me enoja es el tema de... Nada, todo me enoja, pero eso por problema de la edad ya. Pero el tema de que las propinas, que los mozos, cuando vos pagabas con tarjeta no le podías dar propina al mozo. Imagínate el nivel de violencia, que venía un gringo, un europeo, que son muy generosos con la propina. Y que no están acostumbrados a tener cash. Que no tienen cash, que le dicen, che, te quiero dejar el 10% de propina en Don Julio, donde la boleta de un palo. Y el tipo se iba a ganar 100, y el tipo le decimos, te pongo $100. No puedo. Ay, no tengo plata. Y no pudimos resolver eso, que no es tan difícil de resolver. Y entonces muchos ejemplos de cosas. En algún momento el gobierno perdió lo que yo llamo el sentido común. ¿En qué momento? No lo sé. 125. Bueno, yo creo que un problema serio fue que Cristina no tenía experiencia del Ejecutivo. Cristina era una legisladora y el que tenía experiencia del Ejecutivo era Néstor. Ella no tenía experiencia. Y no le interesaba la gestión. El peronismo le dejó de interesar la gestión. Entonces teníamos un discurso de Estado presente, de políticas públicas, pero no teníamos un conocimiento del mundo productivo. Primero, ningún. Bueno, ahí te acercas a Moreno. Moreno dice un poco eso también. Sí. Pero nosotros necesitamos un Estado presente y eficiente. Porque un Estado presente e ineficiente es mejor no tenerlo. El tipo te arruina la vida. Si está presente y no es eficiente, te complica la vida. No ayuda, no agrega valor. Eso ahí. Y bueno, toda la desregulación que está haciendo Sturzenegger, muchas cosas tiene toda la razón. Terminamos armando un Estado. Yo no estoy en contra de un Estado con cierto corporativismo, pero cierto, no puede ser ya. Todo lugar que mirás hay un kiosquito, es un pedacito de la pizza que tiene un dueño, un nombre. Un grupo de beneficiarios. ¿Te parece que estas regulaciones van a tener un efecto benéfico en la economía? Algunas sí, otras no. Todas depende de cómo las va pensando, pero algunas ciertamente sí. O sea, lo que hizo, por ejemplo, la gestión de Orsna y el Arca, qué sé yo, donde beneficiaba a aerolíneas y perjudicaba a LAN, por el cual se fue el otro. ¿Cómo se fue? Norwegian se fue. Eso es una estupidez, fue. Una estupidez. ¿Sentís que la industria láctea tiene futuro? ¿Que es una industria con futuro? Digo por todos los sustitutos que empiezan a aparecer, por cambios en hábitos de consumo, etcétera. Sí, creo que tiene futuro porque es una de las únicas fuentes de calcio. No es la única, pero es una fuente muy importante de calcio, sobre todo calcio para los chicos y calcio para los viejos por la osteoporosis. Es una proteína. Toda la dieta moderna, estamos tratando de irnos de los carbohidratos, volver un poquito a las grasas, que al final no eran tan malas, y más proteína. Y la proteína te da saciedad, y entonces la epidemia de obesidad que hay en el mundo fue consecuencia de un error científico de creer que las grasas eran malas. Porque las grasas son malas, pero te dan saciedad. Si yo te quito la grasa, comes más carbohidratos y te agarra. Terminas obeso con prediabetes o con diabetes. Entonces yo creo que la leche tiene un rol en la dieta de los seres humanos. Por supuesto está todo el tema del veganismo. Que dicen que lo del calcio no es tan así. Bueno, dicen. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno. Una pastillita con calcio. ¿Es mejor una pastillita con calcio que el calcio natural de la leche? Por ahí sí. Pero hoy yo no estoy convencido todavía. Pero además a la gente no le gusta comer pastillitas. A la gente que le gusta juntarse a una mesa y comer una picada. Hay cuestiones culturales asociadas al alimento que no es un tema solamente de dónde sacó el calcio. Pero, y después hay un tema, mientras la gente siga consumiendo leche, obviamente hay un problema que el norte de Europa ya no puede producir, producir más leche, pues ya no tiene gente. Estados Unidos tiene un problema, que los que ordeñan son puertorriqueños, salvadoreños, guatemaltecos.
si no traen gente, si no importan gente para ordeñar, se van a quedar sin leche. ¿No se puede mecanizar? Sí, pero alguien tiene que mirar la máquina. No, un puertorriqueño y los otros 50 los echás. Sí, no, pero necesita bastante gente. En Nueva Zelanda ya no tiene más tierra para incorporar. Entonces, los grandes países productores de leche son Estados Unidos, que no va a poder importar gente, Europa, que no puede fertilizar porque ya contamina las napas, y Nueva Zelanda se quedó sin tierra. Entonces, la Argentina tiene una gran oportunidad. Pero tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Tiene más tierra que incorporar Argentina? No, Argentina puede incorporar. Con lo que tiene. No, muchísima tierra. No, la productividad. Mira, entre las cosas que conozco de las economías regionales, nosotros tenemos unas comunidades menonitas en algunos lugares de Argentina que son una cosa increíble. Son menonitas, una religión. Son holandeses y alemanes, no les gusta la electricidad, no tienen tractores, los tractores no tienen gomas, hay distintos tipos de menonitas. Pero hay unos en Pampa de los Guanacos, en Santiago del Estero. Y ellos tienen tambo y tienen fabriquita de tambo, qué sé yo. Tienen, creo que 10.000 hectáreas, hay como 200 familias, un nivel de densidad. Dice el número, si toda la provincia de Santiago del Estero tuviese colonias menonitas, exportaríamos el doble de leche que Nueva Zelanda. Y te agarré la provincia, una provincia que no es especialmente fértil, que no es especialmente lluviosa. O sea, la productividad que tienen estos menonitas. Con bajísima tecnología, todo trabajo intensivo. Sin luz, todo manual, sin luz. Entonces, nosotros tenemos un potencial muy grande. Después está nuestra capacidad de desarrollarla. ¿Qué 3 cosas vos, con todo el conocimiento que tenés, harías para que Argentina sea potencia en la producción de alimentos? Bueno, no son 3, son 30, son 300. Primero tiene que haber una política, una continuidad de las políticas. Este tema que ahora vamos a tener el dólar. Bueno, pero eso ya no podemos. No, está bien, pero las oscilaciones, ahora los importadores de leche en polvo están perdiendo plata. Okay. Entonces, vos tenés que tener una paridad de dólar-peso más o menos constante en el tiempo, no puede haber demasiados. No importa si es alto o bajo, tiene que ser y constante. Constante, porque entonces vos analizás un negocio y más o menos el negocio tiene continuidad. Bien, esa sería la primera. ¿La segunda? Sí. La segunda, las normativas tienen que ser más simples, más claras. Una vuelta me acuerdo que estábamos en el gobierno y estaban diciendo, bueno, Fundación Exportar, qué sé yo. Era antes que yo esté en el gobierno. Me decían, bueno, ¿qué necesitan para poder exportar? Nosotros vamos a la feria de Anuga, lo llevamos a tal lado. Sí, le arman el stand. Yo ese día estaba de mal humor y le digo, mira, lo que nosotros necesitamos es que nos dejen llegar al puerto de Buenos Aires y cruzar la frontera de la aduana argentina. Si yo estoy de ese lado, olvídate, yo lo vendo el producto. Pero déjame llegar. Entonces, las normativas nuestras y el Estado... O sea, lo que está haciendo Sturzenegger. En parte sí. Nosotros teníamos, un día, me acuerdo, en Apimel, me llaman 2 tipos. Un tipo me dice, tengo un inspector. ¿Qué te está pidiendo? Y me está pidiendo que entre esta sala y aquella sala ponga una puerta. Bueno, y poner la puerta, qué sé yo. No, pero no, porque complica. Y otro me llama. Y tengo un inspector de Senasa. Y que entre sala y esta sala de producción, en la sala de cosas, me dice que quite la pared y quite la puerta. Esquizofrénico. Okay. ¿Y la tercera? La tercera es un sistema impositivo, un sistema simple de funcionamiento, es normativas, pero es aprobaciones. O sea, yo creo que las fuerzas productivas de Argentina son brutales. Tenemos que liberar esas fuerzas productivas. Es estos sueños que tienen miles de tipos en todo el país de hacer cosas. Y tiene que dejarlos hacer cosas. Las pymes alimentarias del interior tienen miedo de venir al Gran Buenos Aires. Pues si no te agarra la tasa de abasto, te agarra la tasa de no sé qué, o te paran los camiones porque te piden que esté desinfectado. Yo tengo un cuento buenísimo. Una vuelta un camión mío en el Gran Buenos Aires, imagínate que he tenido varias veces, lo roban al camionero, lo detienen, le dicen el dinero. Listo, ningún problema. Piratas del asfalto. Sí, gente que se gana la vida con el chumbo. Entonces le dice, ¿qué traes? Leche traes.
le pegan por traer leche, porque la leche no la podés revender, qué sé yo. Bueno, se llevan los pocos quesos. Los quesos, sí, está bien, llévate los quesos. Entonces le dice, bueno, ahora dame la billetera y dame los documentos del camión. No, eso no te doy, boludo. Eso es una semana. Reponer todos los papelitos y los permisos, todo es una semana. Y entonces, Prefiero que me mates. Prefiero que me mates. Prefiero que me mates. El ladrón, no, pero pará, lo más interesante es que el ladrón dice, no, sí, tenés razón, toma, quédatelo. O sea, cuando los ladrones reconocen que el costo de conseguir papelito para poder es más alto que la vida, tenemos problemas. Pasamos al Clarísimo. Una última pregunta. ¿Admirás a algún empresario argentino? Sí, mucho. Bueno, Pascual yo lo admiro mucho, lo admiré, obviamente. Pascual Mastellone. Pascual Mastellone, lo que hizo fue de un mérito infinito, empezando desde una pyme muy chica, de los empresarios grandes, bueno, Arcor realmente, el mérito de haber salido de Arroyito y tener una empresa internacionalizada, nadie es consciente del esfuerzo que eso ha sido. Después los empresarios más nuevos, Galperín, Mercado Libre, el sistema es revolucionario. Por supuesto que no es, ¿qué le critican? Que no es original. Tiene razón, no es original, copió. Le critican, yo le critico que es ese tema de ir demasiado ya al filo, de aprovechar las ventajas de como es el polo tecnológico por el cual no paga cargas sociales. La ley de software. La ley de software y el galpón en el mercado, ya que tenés tanta guita y te va tan bien, dejale esas prebendas a algún otro que la necesite. Pero igual lo que ha hecho es muy meritorio. El que logra, yo te diría, todo empresario que ha logrado hacer una empresa de alguna importancia en Argentina es de un mérito infinito porque fue en contra de todos estos obstáculos. Y todas estas... Paolo Roca, el mérito que tiene es infinito. Yo lo critico, tengo alguna relación con él, porque para mí se ha aprovechado. O sea, no puede ser que la chapa y los caños sean el doble o más caros que el resto del mundo. Yo creo que tiene que haber una protección. Acepto que esté un poquito más caro algún producto acá que el precio nacional, pero no puede estar al doble. Entonces, pero lo que ha hecho Paolo de tener una empresa, el tamaño que tiene. Las dos, Ternium y es realmente muy meritorio, muy meritorio. Arcor, bueno, esas las alimenticias, Aceitera General Dehesa también, lo que ha hecho la cadena del maní. Y después están todos los que no conocés. Por ejemplo, yo estaba en el ministerio y me pongo a ver las cadenas exportadoras. Y entonces aparece la cadena y dice té, le digo, $80 millones, $100 millones de té. Sí, 100 millones de dólares. Sí, me traigo el que más o menos sabía, averiguo yo. Pero nosotros no exportamos té bueno. ¿Cómo que no exportamos té bueno? Pero exportamos mucho, le digo. Es té negro. Bueno, y estamos en contra del color del té. Dice, no, es un té de mala calidad o de calidad, pero está diseñado especialmente para hacer el iced tea de los norteamericanos. Y somos el principal proveedor de iced tea a los norteamericanos. Le digo, bueno, vayan a verlos. Vayan a verlos a ver qué necesitan. Estos son polacos, ucranianos, rusos, alemanes que están en Oberá, ¿no es cierto? Y entonces vamos, el Estado, no, nunca, nadie vino a decirnos nada, nunca nada. Bueno, nosotros venimos a ver qué quieren. Nosotros no queremos nada. Que no me rompa la bola. Déjenos tranquilos. Déjenos tranquilos. Y sigue, tratad que no se enteren que estamos acá. Así nos seguimos tranquilos. Para un poquito. Y entonces le digo, che, ¿y por qué? ¿Cuál es el éxito? Y somos los únicos que cosechamos el té con máquinas. ¿Cómo que cosechamos el té con máquinas? El té, no sé si ustedes han visto, son las mujeres en la India, hojita por hojita. Dice, no, los polacos se dieron cuenta que no había manera, diseñaron y tienen ingeniería propia y han diseñado máquinas para cosechar té, que son unas cosas, parecen una mezcla de Mad Max, los que vieron la película, todas esas cosas. Pues, y además... cosechadora número 1, la 2, la 3, la cuarta ya la pintaron de verde como si fuese John Deere, ¿viste? Para copiar la marca de John Deere. Entonces, digo, bueno, Argentina es un jugador importante en el mercado del té. Vamos a ser miembros del Comité de Té Internacional. Bueno, entonces los convencí al ministro en ese momento, no me acuerdo quién era. Creo que Casamic, no, antes Casamic era Julián, debe haber sido. Y le digo, che, hay que pagar $20,000 por mes, somos miembros del Comité de Té, y ya que somos un jugador importante nos enteramos de qué está pasando. Bueno, pagamos los
creo que $20.000. Al rato me llaman y me dicen, el presidente del Comité Internacional quiere venir, son los de Sri Lanka, ¿no? El principal productor de té, los del ex Ceilán. Y entonces vienen a visitar, nos felicitan, qué sé yo, vamos a ver las cosas. No vi, justamente en el viaje, por algún motivo, no estaban cosechando. Entonces, antes del viaje, estamos hablando de, bueno, nosotros queremos producir más té, dónde podemos, en qué nicho hay, dónde hay un faltante, qué sé yo. Digo, nosotros tenemos este problema que producimos un té muy bueno con nuestra tecnología, que es cosechar a máquina, porque no elegimos hojita por hojita. Entonces, estos no hablaban, el traductor les traduce. Y el tipo dice, entonces me vuelve a preguntar, dice, ¿qué dijiste exactamente? Que cosechan a máquina el té. El té no se cosecha, te expresaste mal. Esto es el país líder de té del mundo, ¿no? Y le digo, no, nosotros tenemos una maquinita, para que te consigo la foto, tenemos una maquinita. Y la copian. Sí. Y el tipo dice, ¿ustedes cosechan el té a máquina? Sí, cosechamos el té a máquina. O sea, estos polacos alemanes de Oberá han hecho una revolución. Que el principal productor de té del mundo el no lo productor conocía. dice, pero esta máquina, y bueno, si quieren le vendemos máquinas. Dije yo ahí nomás, es la oportunidad. Pero quiere decir que si vos liberás las fuerzas productivas, Claro. los argentinos pues somos emprendedores por naturaleza, somos inventores y arriesgamos cosas por naturaleza y a veces salen bien las cosas. Hay que hacer más de eso. Bueno, Luciano, para cerrar, igual me quedaría más tiempo hablando porque la verdad está muy bueno. Lo que te habíamos dicho, un cuestionario Proust, el viejo cuestionario Proust adaptado a empresarios. Bueno. Respuestas cortas y tampoco tomárselo muy en serio. Si querés refrescar la garganta. ¿Con qué cosas te reís y qué cosas te hacen llorar? No, yo tengo un defecto que es que me despierto de buen humor toda la mañana. Entonces, y me río de la vida. Soy le encuentro placer hasta en las situaciones más ridículas. Y me interesa aprender, me interesa saber, es raro lo que me ¿Crees pasa. en Dios? No, pará, me falta. No, lo que me hace llorar y me angustia muchísimo es cuando veo los niveles de pobreza en que viven alguna gente. Y eso nos genera una obligación infinita. ¿Crees en Dios? Sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve una educación muy religiosa, fui monaguillo, pensé en ser cura. En esa mesa de mis padres vino un cura. Mi padre era muy amigo de los padres del CIAS, que eran jesuitas, que estudiaban economía y sociología, y vino un cura y hizo toda una definición, el padre de Nilo, y dijo, y esto es el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y yo fui a misionar 2 veces, terminé de joven, 15, 16 años, en Chilecito. Chilecito no, en Famatina, con los curas. Y en algún momento me alejé de la iglesia, cuestiones personales. Me parece que en un momento la iglesia argentina se alejó de la gente. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, ¿en qué los invertirías? Y lo que invierten los argentinos, un poquito de ladrillos. Tener alguna casita o para renta. Esa es la inversión de todos los argentinos. Y es razonable, no ha sido mala en general. ¿Cómo definirías el capitalismo? Es el mejor sistema de los que tenemos. Creo que un error del peronismo actual, que te lo dije, es que en algún momento el peronismo dejó de creer o se alejó del capitalismo. Y creo que el peronismo se tiene que amigar nuevamente con el capitalismo, sabiendo que el capitalismo tiene virtudes y defectos. Las virtudes es que tiene una gran capacidad de acumular riqueza, y tiene el defecto de que no la distribuye bien. Entonces tenemos que corregir el defecto, pero si por corregir el defecto no dejamos que se genere riqueza, estamos jodidos. Si te garantizaran sinceridad total en la respuesta, ¿qué le preguntarías y a quién se lo preguntarías? Sí, no sé, hay millones de cosas. No puedo responder esa porque son muchas. ¿Personaje histórico preferido? Me gusta mucho la historia de la antigüedad.
En la pandemia me empecé a poner, porque viste que nosotros nos llenamos, a los que yo estoy, yo nací, vos tenés que entender que yo nací analógico. En mi casa llegó la televisión blanco y negro cuando tenía 6 años y me muero digital, o sea, somos una cosa complicada. Y además nos llenaron de la civilización greco-romana. Y está toda esa historia que la mayoría de los hombres pensamos en los romanos, no sé, 3 veces por día. Yo también pienso en los romanos, pero me interesó mucho, me estoy moviendo hacia el este. Me interesó mucho Alejandro Magno y el periodo helénico, que es el periodo pero me gusta mucho la historia. Ahora estoy leyendo Imperio Bizantino y los mongoles otra cosa. Porque nosotros nos llenaron de... muy lindo, ¿no? La historia greco-romana me encanta, pero hay todo un mundo al este que no lo hemos mirado. Hay un tipo, Franco Pan, que les recomiendo leerlo, sobre el camino de la seda, y el tipo te abre el mundo, te abre a un mundo que no sabíamos. Sí, Peter Frankopan. Sí. Muy bien. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Que lamentablemente, pero en Argentina, que lamentablemente el sistema capitalista no distribuye la riqueza adecuadamente y que a veces las políticas públicas no llegan, pero que también no es explicarle la pobreza, pero que que no espere que el Estado venga a resolvérselo. Porque el Estado, aunque tengamos un gobierno progresista, aunque intentemos llegar, nunca vamos a llegar a todos y nunca vamos a poder sacar de toda la pobreza. Entonces, y que no confíe, que confíe en sus propias fuerzas y que confíe en su capacidad de asociarse con el vecino, con el amigo, con el de enfrente, en la cooperativa, porque no hay manera que el Estado, y eso es la experiencia mía del gobierno, tenía un equipo grande, teníamos plata, nos rompimos el alma y llegamos a muchísimos, pero faltaban más de los a que habíamos llegado. Entonces, y lo que yo le enseño a mis alumnos, le digo, en algo sean buenos. O sea, no van a poder saber todo y no traten de saber todo porque es hoy imposible. Pero en algo sean buenos. Y en eso que son buenos, traten de ser los mejores. Y ahí van a tener un buen laburo, van a tener un buen sueldo y van a aportar a la sociedad, a la empresa en la que están, van a agregar valor. Y si todos agregamos un poquito más de valor, Argentina va a ser un mejor país. Si tuvieras que elegir un oficio para realizar de incógnito por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? ¿De incógnito? ¿Por qué tiene que ser de incógnito? Cocinero, me gusta cocinar. ¿Cuál es tu plato fuerte? Paella, me sale muy buena la paella, los pescados a la huancaína. Salsa huancaína, me encanta. ¿En qué época histórica te hubiera gustado nacer que no fuera esta? En cualquiera, me encanta. Díganme cuál. Yo soy. En un momento, algunos parientes me criticaban y me decían que era Selig, el personaje, ¿viste? De Woody Allen. Hay un personaje de Woody Allen que se va adaptando. Yo me adapto. Vos decís, hay que vivir en la etapa. Lo que no sé, en cada etapa, ¿qué sería? Sí, porque. Cocinero. Bueno, sí, cocinero. Porque guerrero, en toda la antigüedad, la mortalidad era muy alta. No sé si me interesa eso, pero sí, el mundo antiguo me fascina. Y me fascina ese hombre que nosotros creemos que era primitivo y que era más sofisticado que nosotros. El hombre de 8000 a.C. aprendió a hacer el pan con levadura, es una levadura, aprendió a hacer vino y aprendió a hacer cerveza con la misma Saccharomyces. Nosotros que somos tan inteligentes, tan modernos, tenemos tantos científicos, todo, ¿cómo hacemos el pan? La misma manera que lo hicieron hace 8000 años antes. No encontramos ni una sola otra levadura que haga mejor el pan. O sea, no somos inteligentes. Eso es claro. Entonces, hay muchas cosas que esa supuesta modernidad, cuando vos lo analizás, en muchas cosas no es tal. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que se hacía hace 10.000 años. Te hago un segundo ejemplo para terminar. Ese hombre primitivo que domestica plantas y animales, lo que domesticó es lo que se podía domesticar. Toda nuestra civilización moderna, la cebra no la domesticaron y no la podemos domesticar. La vicuña no la domesticaron y no la podemos domesticar.
Las plantas que ellos domesticaron es las que seguimos comiendo hoy. Toda nuestra dieta son plantas domesticadas hace 8.000, 10.000 años antes de Cristo. O sea, ese hombre antiguo. Entonces, la verdad, tal vez el lugar que me hubiese estado es ese momento, cuando domesticaban plantas y animales y decidían, esta sí, esta no, esta tiene chance, esta no tiene chance. Querías la ingeniería de alimentos fundacional. Y es la base de nuestra civilización. ¿De qué te arrepentís? Oh, tantas cosas, tantas cosas. Te dejo pasar. Me gusta todo y he tratado de hacer tal vez demasiadas cosas. Cuando vos haces demasiadas cosas, no tenés foco. Haberme apasionado demasiado por temas muy diversos y haber tratado de hacer demasiadas cosas, y el tiempo es limitado, lo que podés hacer es limitado. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? La pregunta se la estás haciendo a un ciudadano norteamericano. Yo nací en Estados Unidos. Mi padre estaba estudiando y yo nací ahí. Tengo pasaporte norteamericano porque no es fácil renunciar al pasaporte norteamericano. Pero no me despierta ningún interés Estados Unidos. Vos decís, pero ¿cómo si podés ir, podés vivir allá, podés todo? La sociedad que han armado no me gusta a mí. Las ciudades que han armado, pues yo soy un hombre europeo, estudié en Inglaterra, me gustan las ciudades medievales, las ciudades europeas. El sistema norteamericano es el hombre es un engranaje o sea, somos todos engranajes del sistema capitalista, pero en algunos lugares son más engranajes que en otros. La ciudad que no se pueda caminar. Los europeos vienen acá y dicen, che, los europeos no, los norteamericanos, che, yo puedo caminar, sí, puedo caminar. Y puedo ir para allá a las 10 de la noche, y sí, puedo ir para allá a las 10 de la noche. Pero allá no podemos ir caminando en el centro de la ciudad a las 10 de la noche, no podemos. Entonces, ¿de qué sirve? No sé si ya son tan ricos, ¿no? Porque creo que ya no son tan. ¿Pero de qué sirve ser tan rico si no podés ir a comprar puchos a las 10 de la noche? A las 10 de la noche. Y después las cuestiones, hay todos unos chistes ahora en Twitter, qué sé yo, de que los chinos se cagan de risa de los norteamericanos. De las viandas, ¿no? De las viandas, de que tenés que pagar a la ambulancia. El sistema de salud de ellos. Pero lo que no puede ser es que una sociedad tan educada, con tanta plata, no pueda resolver un tema como la salud. Medio como decís, ¿qué pasa? ¿No les interesa? Creo que tendría que haberte preguntado en qué cosas Estados Unidos es mejor que Argentina, porque estás prácticamente lo bombardeaste. No, tienen una gran capacidad, la capacidad de generación de dinero, de riqueza, todo el sistema de algo que para mí es timba, porque yo soy un tipo que produzco leche, que produzco algo tangible. Cuando producís un Bitcoin, me cuesta a mí. Yo, como te digo, soy analógico. Yo no logro entender ni qué son los Bitcoin. Entonces, y cuando eso es más importante que producir 1 kilo de azúcar, y cuando el grueso de la riqueza se genera de una manera que para mí es abstracta, entiendo que riqueza, entiendo que funciona todo, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Y tenemos que salir, tenemos que arrancar. Y no lo veo que estemos arrancando. Creo que todavía tenemos, Milei está tratando de hacer con Sturzenegger corregir algunas cosas. En otras no estoy nada de acuerdo. Este endeudamiento con otro endeudamiento. Para mí no debería estar prohibido endeudarse, porque después se nos arma de pelote. Entonces, eso tenemos que resolverlo de otra manera. Y después hay un problema más estructural en Argentina. Primero, que Argentina somos todos acreedores de la nación argentina. A todos la Argentina nos debe algo. Todos queremos pasar por caja a cobrar algo. Entonces, cuando vos tenés un sistema donde todos son acreedores, ¿quién paga la cuenta? En vez de sentirte que vos le debés al país, ¿no? Excepto que, claro. Y después hay, lo que yo digo, hay 3 países. Hay un país del interior que cree que ellos trabajan, pagan impuestos y que la ciudad de Buenos Aires, toda, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, se les chupa la guita.
la ciudad de Buenos Aires piensa que los del interior son unos vagos, planeros, que no laburan y que no agregan valor. Y dentro de Capital de Gran Buenos Aires pasa lo mismo. Los de Gran Buenos Aires piensan que ellos son los que laburan y que en Capital vivimos comiendo avocado toast y el latte macchiato, qué sé yo. Y los de Buenos Aires, piensan que son los de afuera unos planeros. Por ejemplo, La Matanza, que está muy estigmatizada. La cantidad de industria que hay en La Matanza es gigantesca. Ahora, por supuesto que no ponen un solo cartelito porque tienen miedo que vengan a robarlos. Entonces, vos entrás por puertas, que vos decís, esto debe ser un PH de un inquilinato y es una fábrica con máquinas de $500,000. O sea, el potencial que tiene, y digo La Matanza, pero pasa lo mismo en San Martín, pasa lo mismo en 3 de febrero. Entonces son 3 países. El país de Capital, que dice que el resto nadie labura, los de Gran Buenos Aires, que dicen que los de Capital no laburan, los del interior dicen y después las cosas, bueno, que yo veo en Salta es muy gracioso cuando los medios les agarra el ataque de los mosquitos, ¿viste? Nos agarra o lo del calor, 3 días de 39 grados. Los de Santiago del Estero y los de Tartagal se matan de risa. Estos tipos no pueden vivir en 39 grados y nosotros estamos a 39 grados. Bueno, entonces, más húmedo, es un poco más húmedo. Acá. Sí, obvio. Pero a veces, bueno, pero estos 3 países, y si no resolvemos este tema de que los 3 países están enfrentados y creen que lo único que labura es él y que los otros no hacen nada, y estamos jodidos. Bueno, Luciano, va a quedar para mucho más. Te agradecemos un montón que hayas venido. Fue un placer escucharte. Muchísimas muchas gracias.